Muchas gracias Eduardo, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Estamos acá partiendo mayo, ¿Cómo estuvo la lluvia el fin de semana? Ayer le tocó también Tocó harta mojarse lluvia. bajo la lluvia, ¿no? Sí, estuvo, sí. estuvo tras los cristales nomás. O sea, sí, con dos niños nos encerramos. Ya, pero a veces, igual a veces se disfrutan ciertos episodios, ¿no? Sin duda, pero sin duda. Ahí, a mí me tocó venir en la tarde de ayer manejando desde el sector de Ensenada, oiga, y tiraban el agua a baldadas, a baldes, decía. Sí, era increíble. Pero ayer hicimos un Paul Mike, con un amigo nos juntamos, sí. así que bien ad hoc. Mira, bien, para perfecto, mayo, sí. bonito, para el mes del mar. También. El mes del mar. Diego, queremos hablar del sistema de admisión escolar. Hay un debate que se ha instalado hace tiempo ya, el debate sobre la tómbola, el mérito. Y esto no ha sido fácil. El Senado aprobó la semana pasada modificaciones importantes al sistema de admisión escolar, el SAE. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados y recordemos que nació en el año 2015, Ley de Inclusión, gobierno de Michelle Bachelet. Reemplazó este sistema SAE, reemplazó la selección arbitraria de estudiantes por un algoritmo centralizado. Las familias postulan a los colegios de su preferencia, el sistema asigna vacantes según criterios de prioridad definidos por ley. Así, esta famosa tómbola solo entra cuando hay más postulantes con los mismos criterios de prioridad y no alcanzan los cupos. No es el criterio principal, la tómbola, aunque se le conoce así. Los expertos que lo evaluaron dijeron expresamente el SAE no es una tómbola. Lo que aprobó el Senado, que los liceos de alta exigencia académica puedan seleccionar hasta el 80% de sus estudiantes por rendimiento desde séptimo básico. Hoy ese límite está en el 15%, seleccionar por rendimiento. Eso fue, pues vamos a hablar de entonces, ¿es el SAE? Partamos por la pregunta que ¿es realmente una tómbola? Sí, efectivamente, este es un tema, Eduardo, muy importante porque va a ser tema en lo que queda de este año. La ministra lo puso como uno de sus prioridades en la gestión del Ministerio de Educación. Para la ministra esto es inaceptable, el sistema. Así como está hoy día. Así como está hoy día es inaceptable por todas las fallas que han habido, pero yo creo que es importante y en la introducción ya diste las primeras líneas del funcionamiento de este sistema de admisión escolar. Hay que partir también de la base de cómo funcionaba antes esto, ¿ya? No sé si tú te acuerdas o te habrá tocado, pero antes en los liceos, en las escuelas que eran requeridos, que eran más requeridos, ¿cierto? Claro. que habían donde había más miradas, más gente que quería más prioridad de poder entrar de la familia. Las familias, los papás tenían que hacer filas durante varios días. Sí, madrugadas y todo eso, ¿no? Dormir en noche, la calle. claro, O sea, era muy indigno en ese sentido. Porque no había un sistema homogéneo para todas las escuelas y los liceos que reciben subvención del Estado en cómo hacer este proceso. Cada escuela, liceo, cada comunidad definía de forma interna cómo lo hacía. Y ahí había un grado de discrecionalidad tremenda. Lo que más como para simplificar el argumento, o sea, lo que más primaba era ciertos grados de cercanía de estas familias con los contactos, los amigos, las ¿sí? llamadas por teléfono, todo eso. Entonces, con ese diagnóstico y de alguna manera de poder homogeneizar el sistema, claro, efectivamente del gobierno de Bachelet 2 se crea el sistema de admisión escolar al amparo de la ley de inclusión, un poco bajo el prisma de que de hacer más justo el sistema y poder evitar la segregación escolar, ¿ya? Ese era el objetivo, ¿cierto? Ese era el objetivo, pensar ya. porque de alguna manera estos colegios, como seleccionaban por mérito, por cercanía, por adecuación a los proyectos educativos, etcétera, de alguna manera seleccionaban en base al nacimiento o a la cuna de esos estudiantes, pensando en que esos son características asociadas principalmente al lugar donde uno nace. Entonces, de alguna manera, el diagnóstico, lo que se quiso buscar con este sistema de admisión escolar fue decir, ¿sabes qué? El ingreso a las escuelas, a los liceos, tiene que ser de forma justa para todos. Entonces, todos entren en este sistema y a través de cierto algoritmo se van asignando los cupos. De acuerdo a lo que tú has estudiado, tu experiencia profesional, ¿juega un rol el azar
se supone, mismas características, prácticamente las mismas condiciones entre dos estudiantes, y uno queda y el otro queda en lista de espera. No sé. Claro, eso es importante meterse como en cómo funciona el sistema. El sistema entra en juego cuando finalmente hay más solicitudes que vacantes. Eso. ¿Ya? O sea, mirado desde otro lado, en un primero medio, por ejemplo, de algún liceo que tiene 20 cupos y llegan 10 estudiantes, van a quedar los 10 estudiantes. Entonces ahí el sistema finalmente no usa la fórmula, el algoritmo para seleccionar a los estudiantes, porque finalmente hay más vacantes, ¿ya? Cuando entra en juego, bueno, y antes que eso también, hay ciertas prioridades cuando finalmente hay más solicitudes que vacantes. Por ejemplo, hay 20 vacantes, pero hay 30 solicitudes. Ahí entra un grado de priorización, que se prioriza si es que hay hermanos dentro del establecimiento, si es que son hijos de funcionarios, si son exalumnos, si son estudiantes prioritarios. Ya, entonces, de alguna manera, ahí empieza a correr, en base a estas prioridades, el otorgamiento de los cupos. Si es que después de eso aún quedan vacantes, pero quedan más solicitudes que vacantes, es donde entra el algoritmo. Y eso finalmente es tirar una moneda al aire que te dice quién queda y quién no queda. Es un sistema en ese sentido ciego. Es ciego. Que no hay caras, que no. Entonces, y ahí es donde entra esta discusión, donde finalmente en establecimientos educacionales de alta demanda y pocos cupos, que se otorgan en base a estas priorizaciones y después tienen que entrar al algoritmo, como es ciego, no determina si es que hay adecuación con el proyecto educativo, si es que hay mérito, si es que hay un sinfín de cosas. Y es ahí, en esos casos, donde entra la discusión pública. Esto pasa, y es bueno que se sepa, en muy pocos establecimientos, enfocados principalmente en lo que eran los liceos de excelencia, o estos llamados emblemáticos. Los emblemáticos, en Santiago, en las capitales regionales, en algunos liceos bicentenarios, pero en general es en un porcentaje muy bajo, porque en general, y ahí hay varias cosas, entre ellos en general las familias logran que sus hijos vayan a los colegios que desean estar. En la mayoría de los casos, sí. Ya. Sí. Ahora, Diego, el corazón del debate pareciera ser entonces, para poder avanzar y ir desarrollando esto, es los colegios podrían volver a seleccionar por notas, por ejemplo, y aquí hay personas y hay opiniones en ambos lados de la vereda de esta calle. ¿Cómo lees tú este tema? Porque efectivamente antes el colegio seleccionaban eso, por mérito. A veces algunos tenían incluso una prueba de admisión, qué sé yo, pero en general era eso, tú te presentabas con tu certificado de notas. Eso como que en algún minuto alguien dijo, no, eso discrimina también, no, quita posibilidades. ¿Cuál es tu lectura actual hoy día, en mayo del 2026? Que ha avanzado harto la cosa por todos lados. Porque efectivamente desde el diagnóstico tiene sentido, porque finalmente tú cuando seleccionas por notas, un poco lo que decía previamente, tú seleccionas en base a la cuna. Si hoy día finalmente el rendimiento académico, los buenos resultados están asociados al lugar donde uno nace, a la cantidad de libros que hay en una casa, al apoyo que tienes de parte de los padres, o sea, tiene que ver principalmente con eso. En la mayoría de los casos, hay ciertos casos que se escapan de la norma. Pero claro, cuando tienes esta otra situación y después del proceso y de todo el tiempo que ha llevado, esta ley ya lleva 10 años de implementación, y en base a los resultados uno se da cuenta que, por ejemplo, la segregación no se resolvió con este sistema. E incluso más, se ha nivelado hacia abajo, porque colegios que tenían muy buenos resultados porque seleccionaban, hoy día están fuera de todos los rankings y hoy día no se han, como que han, literal, como se ha dicho harto, se le ha quitado los patines a esos colegios y a esos niños. Porque hoy día un estudiante que tiene buenas notas, que tiene el mérito y el esfuerzo y quiere entrar a cierto establecimiento que le permite acceder a ciertas oportunidades, hoy día, si es que por el sistema de admisión escolar queda afuera, no tiene esa oportunidad. Diego, la mesa técnica de expertos recomendó que los colegios de alta exigencia puedan seleccionar por mérito, pero con un piso mínimo de equidad del 40%, piso mínimo.
El Senado aprobó llegar hasta el 80%. ¿Te parece a ti esta diferencia que es atendible de pasar del 40 al 80? Ya en el caso de lo que está proponiendo el Senado, digamos. Sí, al final eso es un límite Referencial. o sea, más que referencial, claro, el 40 al 80, yo quisiera que efectivamente fuese más cercano al 80 que al 40. Ya. Porque efectivamente en estos establecimientos donde lo que se busca, a ver, realmente, ¿cuál es el mensaje que nosotros queremos entregar como sociedad? Nosotros vamos a premiar el mérito, vamos a premiar el esfuerzo, vamos a premiar a aquellos estudiantes y a aquellas familias que se han sacado la cresta para poder tener buenos resultados, poder aspirar a más, poder acceder a más oportunidades, o los vamos a tirar para el lado porque finalmente lo que hay detrás de esto es una discusión ideológica. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto es importante? Porque al igual que otras partes de la reforma educacional en Bachelet 2 fueron creadas bajo ciertos supuestos que hoy día en Chile no existen. O sea, si tú tienes un sistema educativo financiado por el Estado que es homogéneo, que tú da lo mismo a la escuela o el liceo al cual vayas, siempre vas a tener, al lugar donde vayas, tú vas a tener buena educación, tú dices, apliquemos el sistema de admisión escolar. Y por eso, por ejemplo, en Piñera 2, el mismo presidente Piñera defendió el sistema de admisión escolar porque él, no me acuerdo bien la historia, pero él cuando vivió en Estados Unidos tuvo que postular a su hijo a través de un sistema similar e ingresaron de esta forma. Yo, a modo personal, también viví una situación, yo viví un tiempo en Barcelona y tuve que postular a mi hijo y era así mismo, o sea, y era peor, era más descarnado, porque tú postulabas y en base como literal a una tómbola te iban asignando, pero ahí priorizaban según los barrios, o sea, según ya, la cercanía de la establecimiento. Pero era así, era totalmente así. Entonces, pero claro, la diferencia es que estos dos ejemplos, Barcelona, Estados Unidos, pueden haber ciertas diferencias por establecimiento, pero en general el acceso a la educación es de muy buena calidad. Da lo mismo el lugar donde tú estés. Claro, aplica a hacer esto. Pero en Chile está mucho más emparejada la cancha, digamos, socialmente, por historia. De todas maneras. Pero acá en Chile no era esa la realidad. Porque claro, si existieran puros institutos nacional de hace 15 años, puro instituto nacional en todo Chile, uno dice, bueno, apliquémoslo. Pero la realidad y la diferencia entre los establecimientos es tremenda. Entonces finalmente generaste estas distorsiones. Así es. De alguna manera, para ir cerrando, digamos, por los minutos que nos quedan, si todos los colegios fueran de calidad similar, pareciera ser que la tómbola no generaría tal angustia, ¿por cierto? Porque sabemos que uno es el relato público y otro es lo que todos sabemos que existen y las diferencias que tienen los establecimientos por la población que atienden, por las dinámicas de la propia comunidad, proyectos educativos institucionales que a veces la comunidad se desentiende, muchas veces, ¿no? Hoy día no tenemos padres y apoderados y tutores comprometidos también con eso. Ahí, ¿qué crees tú de este tema, efectivamente? ¿Es el tema, hay que abordarlo de esta manera, el tema del sistema de admisión? ¿Coincides con la ministra, por ejemplo, de que es una buena puerta y fuerte, una gran puerta de entrada a desarmar este nudo crítico? Sí, yo creo que es un sistema que de todas maneras hay que mejorarlo, hay que entrarlo a una cirugía mayor, no hay que hacerle maquillajes. Yo creo que sabiendo además los resultados que ha tenido, sabiendo que por ejemplo, lo que decía previamente, o sea, que no evitó la segregación del sistema, o sea, que no cumplió con eso, y que aún así ha tenido una repercusión muy grande en establecimientos de excelencia que hoy día han perdido esa excelencia. Yo creo que es un sistema que efectivamente hay que modificar y hay que hacer el cambio muy importante, porque además algo que desde la discusión pública no se comenta es cómo este sistema de admisión escolar ha ido rompiendo con los proyectos educativos institucionales de los establecimientos. El proyecto educativo institucional de cada establecimiento es un acuerdo en común de la comunidad, de poder decir cuál es nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores, cuál es el perfil del estudiante que nosotros queremos desarrollar en este establecimiento educacional, etcétera. O sea, es el norte por el cual nos guía. Y lo importante, y esto lo hemos conversado previamente, principalmente en relación a los temas de convivencia escolar,
es cómo hay una alianza entre la familia y el colegio que están alineados en un objetivo en común. Cuando a través de un sistema de admisión escolar te llegan estudiantes derivados por este sistema que no conversan con ese proyecto educativo institucional, te genera te empieza a quebrar la institución desde adentro. Porque finalmente, y solamente como para que se entienda bien el argumento, lo voy a poner en los casos de los establecimientos educacionales religiosos. Si tú tienes un colegio que se declara católico, que tiene ciertos valores, que tiene ciertas actividades, que va a tener su catequesis de forma constante, va a tener misa todos los días, pero a través del sistema de admisión escolar te llegan estudiantes que no adscriben con esa religión, eso lo que finalmente te empieza a generar, te empieza a quebrar desde adentro. Entonces tú empiezas a perder tu identidad, tú empiezas a perder los valores por el cual tú estás, y finalmente tú como institución lo que terminas haciendo es ir batallando constantemente para poder sumar a las familias a tu proyecto educativo, cuando en verdad lo que tiene que haber es una canal de comunicación fácil y fluido en pos de este objetivo, que es formar a los estudiantes. Entonces es algo que no se discute porque claro, la discusión está elevada, está como en los números, está como un poco lo que hemos conversado. Pero cuando uno va y conversa con las comunidades, cuando conversa con los directores, cuando ve los casos de convivencia escolar, tú te empiezas a dar cuenta de que efectivamente no hay una adecuación, no hay una alineación entre la familia y los establecimientos. Y eso se da porque, oye, lo postulé a porque me tinca y creo que eso va a funcionar bien. Por ejemplo, otro ejemplo, estudiantes que requieren apoyo por distintos tipos de diagnósticos, ¿ya? Principalmente diagnóstico asociado al trastorno del espectro autista o a trastornos del aprendizaje, por ejemplo. Y que postulan a colegios que no tienen, por ejemplo, programas PIE. El programa PIE es apoyo para la integración escolar. Claro, justamente. Entonces, claro, y quedan seleccionados y entran y están 1 año, 2 años, 3 años, entonces, y después la familia empieza a exigir ciertas cosas asociadas a más apoyo a sus estudiantes, y el colegio dice, oye, pero yo no tengo PIE y no voy a tener PIE porque no está dentro de mi mirada. Entonces empieza a generar choque. Entonces hay un tema también de la responsabilidad de la familia de poder, ya voy a postular a mi hijo a este establecimiento porque tiene ciertas características, pero eso no se cumple en la realidad. Entonces, y este sistema lo que empieza es a romper con eso. Hay un desajuste ahí, una cosa que es necesario entonces volver a colocar de alguna manera en una mirada convergente, en una mirada que vea esa salida justamente, que implique que las familias se comprometan en la comunidad y por lo tanto el establecimiento también pueda tener en su visión, en su declaratoria de visión, misión, aquello que puede efectivamente contribuir también en los niños y en las niñas de nuestra región y de nuestro país. Diego Infante, muchas gracias por acompañarnos. 11:29, pasó rapidito la hora, pero sí, rápidamente vamos abordando estos temas de la educación que son súper importantes. Yo te agradezco como siempre que tú, Educa, esté aquí junto a nosotros dando estas miradas, ahí esta lucecita. Muchas gracias, Eduardo, muy buena semana a todos y que estos temas sean temas. Eso es, que sean temas y que sean con todos los elementos sobre la mesa para conversarlo, ¿no? Que no nos falte análisis. Gracias, Diego, hasta la próxima semana. Nosotros vamos a esta hora a la pausa y ya estamos camino al mediodía en la mañana de Cooperativa Red Los Lagos. Una pausa. Ya continuamos con el primer café de Cooperativa Red Los Lagos.